No se escucha, Doc. Hola, ahí se escucha, ¿ya Doctor, se se escucha te bien? corta. No, Tampoco, doctor. Ahí se escucha, chicos, díganme si se está dando. Hola, Ahora sí se escucha. ahora ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, ahora sí se escucha bien. Hola, ah, ya, genial. Bueno, empecemos de nuevo. En el caso clínico hablamos de un varón de 5 años que va a acudir a emergencia porque tiene fiebre, cefalea, convulsiones, rigidez de nuca. Hay alteración de conciencia, asociado a náuseas, vómitos y fotofobia. Se determina con un exantema maculopapular difuso, simulando un exantema vírico que al día siguiente se convierte en petequias. Lo primero que nosotros debemos hacer para pedir un laboratorio clínico de meningitis es sospechar de una meningitis. En algunos casos, cuando ya son niños o adultos, el cuadro clínico se va a aparecer con los famosos meningios, de nuca. Eh, Cuando se está sospechando de una meningitis en neonatos, basta con las sospechas se inicia básicamente con fiebre, pues, ¿no? Ya chicos, ahora, hay ciertas características que las meningitis pueden dar y pueden orientarte a pensar en cierto, de repente, cierto patógeno en común, como por ejemplo en este caso clínico que hablamos sobre el exantema macular difuso que podría sospechar sospechar de una meningitis, ¿no? Hay que recordar que la meningitis en neonatos, que en niños, que en adultos, y algunas incidencias han bajado por el tema de las vacunas. Eso ya lo vamos a ver de aquí desarrollando el caso. Lo que quiero que ahorita quede es de que tenemos la sospecha y comenzamos a pedir el laboratorio. Esto no es no la antibioterapia o el tratamiento porque necesita son los objetivos. Bueno, dentro de el diagnóstico de la infección hay que considerarlo siempre como una urgencia médica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la meningitis traer, puede traer ese tipo de secuelas, por eso que es considerada una urgencia médica. También debemos tener en cuenta, como en todo laboratorio, la fase preanalítica, analítica y posanalítica en la interpretación, pues, ¿no? Porque si no vamos a conllevar a que haya mayores tipos de malos sentidos. Por ejemplo, que le hagan una punción lumbar y se aísle estafilococo epidermidis o estafilococo aureus cuando el paciente no tiene ningún trauma, no tiene ningún trauma encefálico, o sea, no sospechas en nada de eso, ninguna derivación ventrículo peritoneal, peritominación al momento de dar una punción lumbar, pues, ¿no? Para lo que también debemos tener en cuenta sobre algunos casos es cómo está constituido el sistema nervioso central. Aquí vamos a tener que ver que está en cerebro, cerebelo, médula y meninges. Esto está cubierto por dos cubiertas protectoras, entonces membranosa y la meninges van a ser la parte más externa que la dura madre, la parte intermedia que es la aracnoides y la parte más interna que es la pía madre. Entre el espacio aracnoides y pía madre, ahí vamos a encontrar lo que es el espacio subaracnoideo, que va a estar localizado el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido muy importante para el estudio de esta enfermedad. ¿Ya? La mayoría de ellos son producidos por los plexos coroideos. Generalmente
o en un 70%. El resto va a ser producido por vasos sanguíneos de las vellosidades subaranoideas, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, ¿cuál es la función específicamente de la meninge? Es lo que es una cubierta protectora y hacer la famosa barrera hematoencefálica, que es la encargada de mantener un equilibrio físico-químico y el comportamiento hemático de chicos. Esto nos va a implicar en que es más frecuente encontrar leucocitos o pleocitosis, ¿no? Desde 5 a encontrar de repente hematíes. Ahí es bien raro encontrar un hematíe y generalmente ya un hematíe nos va a indicar que hay algo más de fondo, ¿ya? Como esto va a constituir una barrera física, va a ser muy permeable a ciertas sustancias como impermeable a otras. Impermeable, por ejemplo, a microorganismos, porque el líquido cefalorraquídeo es estéril, no debería encontrarse nada. Unos anticuerpos, lo que sí, por ejemplo, con algunos compuestos tóxicos como el alcohol, sí es muy permeable en lo que es al atravesar la barrera hematoencefálica, pues, ¿ya? ¿Qué más debemos decir? Al momento de su formación ya dijimos que era producido, producido por los plexos coroideos en la mayoría de ellos. Se va a formar generalmente 500 mililitros diarios, un promedio de 20 mililitros por hora, y se va a renovar cada 3 a 4 horas. ¿Ya? Y esta renovación y esta absorción se va a deber generalmente a las vellosidades aracnoideas, ¿ya? Que pasan por la sangre. Y esto se va a eliminar a través de residuos a través de la forma renal. Ahora, hay que tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo, como líquido cefalorraquídeo, tiene funciones, ¿ya? Amortiguador de la masa cerebral, va a transportar nutrientes a las células nerviosas, elimina algunos productos de desecho y refleja. Y esto es importante, es uno de los pocos líquidos, voy a decir, corporales que va a reflejar de la mejor forma las modificaciones que se puedan producir en el curso de una patología. Por ejemplo, si hay turbidez y por ejemplo, si tú realizas una punción lumbar y encuentras turbidez más el cuadro clínico que se presentó en el caso, podría indicar que el paciente está teniendo una meningitis de causa bacteriana. O si de repente es otro tipo de paciente en el cual cicatriza de repente porque tenía una cefalea intensa, es un joven de mediana edad que se desmayó y no se está volviendo a levantar y le hacemos punción lumbar y encontramos un líquido santocrómico, o sea, un color rojo anaranjado. Esto implicaría de repente que el paciente podría estar teniendo una hemorragia subaranoidea, ¿ya? Por eso que el cefalorraquídeo es muy importante. Además, está considerado como, dentro del estudio laboratorio, como un líquido, como un líquido valioso. ¿Por qué? Porque no vamos a estar pinchándolo, haciéndole punción lumbar a cada rato al paciente, pues, ¿no? Por eso que es importante la buena cantidad de toma de muestra al momento de realizar la punción lumbar. Como ya dijimos, el líquido cefalorraquídeo es estéril, incoloro. Sí dice que tiene un aspecto de cristal de roca, ¿ya? Y está sometido a una presión, por eso que al momento que nosotros vamos a realizar la punción lumbar, no se necesita que se aspire, sino se deja que fluya libremente, ¿ya? No va a contener mucha pleocitosis, 4 leucocitos por centímetro cúbico, no más. No contiene, la pleocitosis, los leucocitos que van a tener generalmente pueden ser polimorfos nucleares o mononucleares, y dentro de los mononucleares los monocitos, y los polimorfos nucleares los neutrófilos. Si encontramos, por ejemplo, eosinófilos, podría ser indicativo de un cáncer, una metástasis probablemente, ¿ya? Va a contener ciertos metabolitos, como por ejemplo la glucosa y proteínas, que van a representar un 50-70% del contenido de la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que valores normales es de 45 a 100 miligramos por decilitro. Sin embargo, si el paciente de repente es un paciente que que es diabético y maneja glucosas altas, se podría encontrar valores un poco más altos, ¿no? Y las proteínas van a representar más o menos entre un 15 y 50 miligramos por decilitro, ¿ya? Ahora, si hablamos netamente de la meningitis, hay diversas maneras de que la bacteria llegue
al componente nervioso. La más frecuente es a través de la diseminación hematógena, en donde va a pasar la barrera hematoencefálica. Esto generalmente se puede dar, por ejemplo, en el caso de un neumococo, que, como saben, ingresa mayoritariamente por vía respiratoria y puede agarrar puede hacer una diseminación hematógena y producir meningitis. Es más, el neumococo es el patógeno más frecuente de meningitis en personas adultas, ¿no? En lo que es diseminación directa es una infección cercana continua al sistema nervioso central, como por ejemplo, a ver, ¿qué le pongo? Las amigas de vía libre han estado viendo parasitosis, puede ser, ingresan a través de la nariz, de las fosas nasales y pueden pasar por la lámina cribosa y hacen infección en el sistema nervioso central. Algunos defectos anatómicos, como ya les dije, consecuencias de una cirugía o traumatismos. Acá, en este tipo de defectos anatómicos, las causas van a variar, van a ser unas causas un poco más atípicas, como por ejemplo en una derivación ventrículo-peritoneal en una hidrocefalia, podríamos encontrar Staphylococcus epidermidis, por ejemplo, o aureus, en el caso de los traumatismos, un traumatismo de base de cráneo, ¿ya? Luego en otro lo que es la vía intraneural directa, propia de los virus, obviamente la rabia. Es más, la rabia puede producir una meningitis, y se pueden encontrar lesiones propias de ella. Herpes, varicela, que son complicaciones que se pueden dar en estas enfermedades. Ahora, como ya les mencioné, hay que tener en cuenta lo que es purulento. Purulento no solo va a significar que el paciente pueda tener casos que sea un exudado inflamatorio. También purulento purulento significa que tienen un exudado inflamatorio importante. Turbidez no significa que sea necesariamente un proceso infeccioso. No confundan purulento con turbidez, por favor. Turbidez es un color fuera del rojo cristal, del color cristal roca, que puede ser algo turbio como puede ser de repente santocrómico. En cambio, purulento sí va a indicar o va a ser bastante indicativo que es un exudado inflamatorio importante, ¿ya? Esto se debe a que hay una gran cantidad de polimorfos nucleares, ¿ya? Por ahí lo dicen los casos típicos. ¿Cuáles son los casos típicos? Meningitis por neumococo, o tal vez puede ser de repente por Haemophilus influenza, que generalmente son bacterias. En cambio, hay un tipo de meningitis que son, por ejemplo, las meningitis asépticas, que se dan aséptica no porque no haya un patógeno que lo esté causando, sino que como hacen cultivos comunes, no se identifica el cultivo. Obviamente, pues porque si es causado, por ejemplo, por un virus, no te va a crecer en ningún cultivo bacteriológico. O de repente si es ocasionado por una bacteria como es el bacilo de Koch, tampoco va a crecer en medios convencionales, pues, o sea, crecen en medios totalmente distintos a los que podemos manejar como de uso rutinario en el laboratorio, ¿ya? Para eso vamos a valorar otro tipo de análisis, por ejemplo, la bioquímica, por ejemplo, la citología, para ver qué tipo de pleocitosis tiene, pues si tiene un aumento de repente de los mononucleares, si tiene de repente un aumento de los eosinófilos o de algún otro tipo de célula. Ahora, también puede ser debido también lo podemos ver por tiempo, agudo o crónico, pues, ¿no? En agudo es un comienzo brusco, rápido, hay generalmente predominante de polimorfos nucleares, la glucosa baja considerablemente por el tema de consumo por las bacterias, una mayor concentración de proteínas debido al tema inflamatorio, y generalmente va a ser ocasionado por lo más típico, bueno, las bacterias o algunos virus, por ejemplo, varicela, y también puede dejar algunas secuelas frecuentes y graves. La mayoría de las causas de meningitis aguda se van a dar en etapas de niños, en etapas pediátricas, ¿ya? El adulto también puede llegar a tener, pero es un poco más infrecuente. También podríamos hay algunos casos donde los agentes causales varían dependiendo
del estado inmunológico del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que cursa en etapa SIDA, está con un conteo CD4 menor de 100 y está comenzando a presentar todos los síntomas de repente de una meningitis, muy probablemente sea un Cryptococcus, ¿no? Un Cryptococcus neoformans, que es la primera causa de meningitis en este tipo de pacientes. En cambio, si es un adulto sano que no ha tenido ningún antecedente, pero ha cursado con cuadros de sinusitis o de otitis media aguda, previamente podríamos pensar en un neumococo. De repente es un niño que no ha recibido su calendario de vacunación, es de padres antivacunas. Podríamos pensar de repente en un hemófilos influenza tipo B, pues, ¿no? Porque no ha recibido las vacunas. O en algún caso, como si, por ejemplo, si un niño, en el caso que le puse, en el caso clínico, ya hay en un meningococo, pues, ¿no? Si hablamos donde dice la positiva de recién nacidos, debemos tener en cuenta que debido al tipo de parto, el niño puede estar infectado por dos patógenos. Si es un parto vaginal, puede estar infectado por dos tipos de patógenos, bueno, el Streptococcus galartiae y lo que es la Escherichia coli, que están dentro del aparato genitourinario, ¿ya? Siendo las causas más comunes, en especial la E. coli con el serotipo de acuerdo a su cápsula del K1, ¿ya? La listeria monocitogénica es más raro que hay, pero sí se puede dar en recién nacidos y generalmente produce una granulomatosis a nivel de la placenta con el niño, y si es en estadios más tempranos puede llevar incluso hasta abortos, ¿ya? Como ya les dije, los recién nacidos no van a focalizar, o sea, no van a hacer los signos meningios, ellos van a simplemente presentar reacciones febriles que sospecharían dentro de las 48 horas que podría ser una causa, podría ser lo que se denomina una sepsis neonatal temprana o una sepsis neonatal tardía. ¿Ya? Cuando ya hablamos un poquito más crecidos, entre niños de 6 meses y 5 años, antes de la vacuna era el hemófilos influenza tipo B, pero después era el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Como el patógeno más frecuente. Y en adultos todavía sigue predominando el Streptococcus pneumoniae, ¿ya, chicos? Obviamente pueden haber otro tipo de patógenos, por ejemplo, como ya les dije, el Staphylococcus aureus, que generalmente se puede dar en un traumatismo cefalocraniano. Ya por continuidad, por ruptura de piel, puede entrar a meninges. Cuando hablamos ya de meningitis crónica, esto tenemos que sospechar un poco más en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que hayan tenido algún contacto, por ejemplo, tuberculosis, aunque la tuberculosis se manifiesta más que todo por su crónica, pero bueno, es progresiva, comienzo lento, y el paciente llega cuando ya está en fases avanzadas, ¿ya? Entonces, principales causantes, como les dije, en bacterias, seríamos lo que es la tuberculosis, el bacilo de Koch, treponema pálido, la sífilis terciaria. La sífilis terciaria llegan a producir comas sifilíticas y generalmente, predominantemente, afecta al cerebro, porque también puede afectar a vasos medianos que pueden producir arteritis obliterantes. La nocardia, la actinomisis son un poco más raros. En lo que respecta a hongos, el Cryptococcus neoformans, como ya mencioné, en pacientes que generalmente están inmunosuprimidos, como pacientes con VIH. El blastocystis dermatitis también es una manifestación. Histoplasma capsulatum más que todo abarca lo que es este pulmón, pero también es regular que haya una meningitis. En parásitos, el Toxoplasma gondii, que generalmente va a producir, o mejor dicho, va a formar parte del TORCH, que son enfermedades neonatales, y estos van a producir malformaciones y también infecciones meningias, y entre ellas, dentro del nivel cerebral, son calcificaciones intracerebrales, pues, ¿no? ¿Qué más? La Neglier, que es una media libre. Lo que es encefalitis también se refiere a lo que es inflamación del parénquima cerebral, mayoritariamente produce el virus. Uno de los virus causantes más que un neonato, pues, ¿ya? En lo
que es en lo que es en estaciones se da generalmente en meses más calurosos. ¿Cuáles son entonces los principales virus? Ahí tenemos a los poliovirus, que entre ellos tenemos a los enterovirus, el Coxsackie A y el Coxsackie B, la parotiditis, el virus de varicela zoster, el virus de herpes simples y algunos arbovirus como el tobarovirus o mulliaravirus, virus de encefalitis equina. Ya los principales son los enterovirus. Entonces, ya vimos toda la parte introductoria para entender o para tener al menos una noción de qué estamos buscando. Que tengamos esa noción de lo que estamos buscando dependiendo de la edad, dependiendo de la clínica, dependiendo de la sospecha clínica, vamos a proceder a saber si es que le vamos a pedir una punción lumbar o no. Si la requiere, obviamente la punción lumbar la va a hacer un especialista, el internista, el luciólogo, porque hay un poco de riesgo de hacer daño, si no se hace de manera adecuada, hacer daño medular, porque recordemos que por ahí está la médula. Generalmente el paciente se hace que adopte esta posición, o sea, flexione la rodilla, la cabeza y tome una posición como de bebé, ¿ya? Y espalda arqueada, en donde primero se va a hacer la sexia y la antisexia, y después de eso se va a localizar en adultos L3 y L4, porque ahí, por ahí ya no va a pasar médula, pero en niños sí va a estar un poquito más bajo. Así que ahí vamos a ver, ahí sí vamos a ver en lactantes que está entre L4 y L5. Como ya sabemos, no necesitamos para extraer líquido cefalorraquídeo succionar, como es un líquido que está en un ambiente cerrado, en una constante presión, va a salir de manera espontánea. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué puede tomar la muestra? ¿Qué vamos a hacer? Extraer 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Generalmente, chicos, se piden en 3 tubos. Tienen que ser tubos de sílice o de borosicalato que van a impedir que los monocitos o las células leucocitos se adhieran a ellas y tener un teo equivocado. Esto nos va a permitir, estos 3 tubos, entonces dirán, ¿por qué son 3 tubos? Porque la parte citoquímica, la medición de proteína, glucosa, albúmina, todo lo que se necesite, todo lo que pida, y el otro va a ser para el cultivo, ¿sí? Si es que lo requiere y si fuera necesario. Acá estamos viendo los 3 tubitos, ya, recuento celular, tensiones, tensión gran y cultivo, y determinación bioquímica. Ya, siempre 3 tubos, y los tubos tienen que ser estériles y de preferencia de borosicalato. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Las características del líquido cefalorraquídeo en general. Ya, acá lo podemos ver, el pH, unas proteínas en los valores de acuerdo a si son niños, son neonatos, adultos o ancianos. Recordemos que la pleocitosis puede cambiar de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en niños se puede encontrar hasta 30 leucocitos y podríamos considerarlo dentro de los valores normales, ¿ya? Puede encontrar proteínas como la albúmina, la betaglobulina, glucosa, como ya le dije, la tercera parte, 40-80, algunos lo toman hasta 100. Ácido láctico, miren, en neonatos se puede encontrar más alto, de 10 a 60 miligramos por decilitro, en cambio en niños se puede encontrar, en adultos de 10 a 25, ¿ya? La urea de 10 a 15, más o menos los mismos valores que podrían encontrarse dentro a nivel plasmático. ¿Ya, chicos? Ahora, una vez tomada la muestra, ¿qué debemos hacer? Transportarlo inmediatamente al laboratorio. Ya, esta muestra de líquido cefalorraquídeo no debe pasar de las 2 horas de haber sido extraída que llegue al laboratorio. ¿Por qué? Porque puede llegar a producir mermación una merma en lo que son los valores de glucosa, en los valores de la albúmina,
puede de repente contaminarse, y puede dar resultados falsos positivos o falsos negativos, ¿ya? En todo caso, hay algunas situaciones, como por ejemplo algunos hospitales que no tienen el área de microbiología las 24 horas, solo tienen en el día, y de repente necesitaste hacer la punción lumbar porque ya empezabas en tratamiento antibiótico y le tenías que hacer. En el caso si el paciente tienes una alta sospecha de que sea una infección bacteriana, lo recomendable es mantenerlo, incubarlo en una de 35 a 37 grados centígrados, que simulen que es un organismo vivo, pues, ¿no? En el caso, debido a que las bacterias que hemos estado viendo son muy sensibles a las temperaturas bajas, pero si se sospechara de un problema vírico, ahí sí podríamos refrigerarlo más o menos entre 2 a 4 grados centígrados, algunos dicen hasta 8, durante 24 horas, o podemos congelarlo a menos 70, ¿ya? Si la demora es muchísimo mayor. Por eso que es importante tener la sospecha clínica, o por lo menos según epidemiología o según clínica, de que podría ser una bacteria o un virus para poder tomar estas medidas si es que la requiriéramos. Entonces, después de entregarlo y ver los 3 tubos, comenzamos con lo que es la observación macroscópica. En la observación macroscópica vamos a ver el color. Es un color cristal de roca, o si es turbio, nos va a indicar más o menos que tienen unos leucocitos de aproximadamente 200 por microlitro, o puede ser de repente turbio, pero un color rojizo naranjo, como un color santocrómico, perdón, mayores de 400 microgramos por litro, o tal vez de repente podría indicar que pueda tener coágulo de fibrina, nivel alto de proteínas, lípidos o algún tipo de microorganismo. Si es transparente, generalmente suele indicar que no es una infección bacteriana, pero podríamos pensar en una vírica o en alguna otra causa, ¿ya? Y si estamos hablando netamente ya líquido así rojo, indicar que 2 cosas: o el paciente o se ha roto o ha habido una extravasación de una hemorragia intracraneal, por ejemplo, en una hemorragia subaranoidea, o al momento de hacer la punción lumbar, pues ha habido un trauma, ¿no? ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Podríamos hacer la prueba de 3 tubos. ¿Qué significa la prueba de 3 tubos en ese momento? O sea, utilizas 3 tubos y al momento que vas a sacar, si generalmente es por punción traumática, conforme van pasando los tubos, el color va cambiando y se va aclarando y va volviendo un poco más a su color natural, que es el cristal de roca. Pero si fuera ya una hemorragia intracraneal como una hemorragia subaranoidea, el color va a permanecer y va a estar perenne. ¿Ya, chicos? La santocromía llega a un pico dentro de las 24 a 36 horas y va a desaparecer generalmente durante una semana, entre 4 a 8 días. ¿Ya, chicos? Esto es la primera impresión que debemos tener, y que es importante que ustedes aprendan a valorarlo, a ver, porque esto se va a describir en el informe del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si valoramos lo que es la observación macroscópica, podemos saber, acá miren, decía mayoría de linfocitos, meningitis virales, o un neurolúes, o esclerosis múltiple. Si vemos, por ejemplo, de 200 a 500 células por microlitro, vamos a ver, y si hay prevalencia linfocitaria, vamos a sospechar que es una meningitis tuberculosa. Ojo, la meningitis tuberculosa en estadios precoces puede dar una pleocitosis a predominio polimorfonucleares. Ya cuando está bien establecida, da netamente a predominio mononuclear, lo que es los linfocitos, ¿ya? Puede producir infecciones herpéticas, una sífilis. Si es mayor de 500, ya debemos sospechar en que estamos valorando una meningitis bacteriana. ¿Esto qué quiere decir? Que las meningitis virales se van a caracterizar por una celularidad no tan alta, a diferencia de las meningitis bacterianas. También debemos valorar, por ejemplo, ya hemos visto que podemos encontrar otro tipo de células que no son ni linfocitos ni polimorfonucleares, sino son células como, por ejemplo, células inmaduras
en localización meningia que nos pueden hacer sospechar probable leucemia o un carcinoma, como por ejemplo un carcinoma gástrico, o en algunos casos, por ejemplo, si encontramos 1000 de células por microlitro, pero son a predominio de eosinófilos A. Entonces deberíamos pensar en que probablemente también es un paciente oncológico, ¿ya? Puede ser un adenocarcinoma pulmonar, de repente también que migra bastante a lo que es cerebro. Si valoramos lo que es el contenido proteico, si hay un aumento leve, hay una alta variabilidad de que sea una meningitis viral, una neurolues, si es una esclerosis múltiple, un paciente, esto no va a pasar de los 100 miligramos, rara vez pasa, se le puede indicar también electroforesis y viendo si hay un aumento de inmunoglobulina G. Si se encuentra las proteínas elevadas, esto nos va a indicar más el aumento de la celularidad, nos va a indicar una meningitis bacteria aguda o una crónica como una meningitis tuberculosa. En el caso sí podemos encontrar de repente una celularidad no tan alta de 200 a 500 a predominio linfocitario. ¿Ya, chicos? Sigamos. Entonces, ¿qué más vamos a hacer con el líquido cefalorraquídeo? Vamos a hacer un examen microscópico a través del sedimento. Chicos, el sobrenadante es aquel que va a pasar a conteo bioquímico. Ojo, olvidaba de comentarles. Cuando hablamos de la celularidad, se prefiere hacer un conteo manual a través de la cámara de Neubauer, que es el mejor método hasta ahorita demostrado que puede determinar un conteo un poco más específico. Sin embargo, también hay conteos, hay máquinas que realizan conteos automatizados. El problema es cuando, genial es cuando de repente el paciente está tiene una meningitis bacteriana y tiene pues, de conteo de células 700, 800 mil, sí lo puede detectar. El problema es cuando hay un conteo celular bajo, de menos de 50, que ahí nos podría dar falsos negativos. Ya, chicos, hay que tener en cuenta eso al momento de valorar el conteo celular. Entonces, ¿qué podemos hacer para determinar, o después de haber tenido todo esto, ¿de qué me sirve? Te va a servir para poder valorar el tipo celular, el tipo bioquímico y valorar qué patógeno probablemente sea el que está ocasionando. Digo probable porque al final es el diagnóstico definitivo. ¿Quién te va a dar? El cultivo. Ya, en el caso de las bacterianas, porque el viral, ya bueno, te quedas con lo que es el examen del líquido cefalorraquídeo y intentas por ahí hacer de repente algunos exámenes serológicos para poder determinarlo. El tuberculoso va a demorar un poquito más. Por ejemplo, en el caso de las bacterianas, en el número de células vamos a encontrar ¿qué cosa? Leucocitosis a predominio de neutrófilos, las proteínas en un marcado aumento, van a estar elevadas, como ya habíamos hablado, va a haber una hipoglucorragia marcada o moderada. ¿Por qué? Porque hay un consumo por parte de la bacteria. El ácido láctico va a aumentar. Ojo, acá quiero hacer práctico, va a ser un indicativo importante si la infección es viral, porque si se dan cuenta, tanto en la bacteriana, la tuberculosa y la micótica, el ácido láctico se encuentra aumentado. En cambio, en la viral no aumenta, y eso puede ser un conjunto con la clínica o junto con de repente con el resto de exámenes, puede ser de repente un determinante para que te llegue a pensar con mayor certeza de que estás ante una meningitis viral. Tengan en cuenta pedir el ácido láctico. Hay mucha gente que no lo pide, médicos que lo pasan por alto, pero ténganlo en cuenta, chicos. ¿Ya? En cambio, en una viral vamos a encontrar un número aumentado de células, sin embargo, no van a estar tanto, más o menos 10, 200, ¿ya? Van a encontrarse a predominio linfocitario, pero si hay en fases muy tempranas, podríamos encontrar un predominio de polimorfos nucleares, pero rara vez es esto, ¿ya? Dentro de las proteínas vamos a encontrar un aumento marcado, la glucosa va a ser una glucorragia normal, y si va a estar baja levemente, ¿ya? El ácido láctico va a estar normal,
En la tuberculosa vamos a encontrar leucocitosis, pero en una primera fase a predominio de mononucleares, de polimorfonucleares, y después ya una establecida a predominio de mononucleares entre lo que son los linfocitos y los monocitos, ¿ya? En las proteínas, acá las proteínas no van a estar tan, si van a estar elevadas, no van a estar tan elevadas, ¿ya? Van a ser algo moderado más frecuentemente. Sigue habiendo hipoglucorragia, el ácido lácteo va a estar aumentado. En la micótica hay una leucocitosis, igual que la tuberculosa, igual que la bacteriana y la viral. Sin embargo, acá los linfocitos y los monocitos van a estar elevados, igual que la tuberculosa. Mismo caso de la tuberculosa, las proteínas. En cambio, en la glucosa puede estar normal o puede estar levemente baja, ¿ya? El ácido láctico se encuentra aumentado. Como vemos, dentro de la valoración o interpretación de los análisis, de tanto químico como citológico, casi todas se parecen. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas características especiales, más que todo características clínicas para poder valorar. Por ejemplo, si pensamos en un criptococo patógeno oportunista, así que muy probablemente tenga alguna comorbilidad, como por ejemplo algún tipo de inmunosupresión, siendo la más frecuente el VIH. En la tuberculosa vamos a tener que pensar, pues de repente un antecedente de algún familiar, o de repente ha tenido tuberculosis pulmonar, recidivante, o ha sido un paciente una recaída, o sea, N cosas. En la viral generalmente son niños, por ejemplo, que de repente está cursando con varicela, de repente que haya tenido rubiola hace unos días, o usted después esté cursando, o sea, esas cosas. Chicos, para eso es importante. Y ojo, otra cosa que te podía también dar un indicio bien marcado de qué tipo de bacteria, incluso qué tipo de bacteria podría ser la causa, por ejemplo, es el tinción de Gram. Por ejemplo, si encontramos, como ahí dice, Coccobacilo gram negativos intracelulares, podríamos sospechar de repente en cuadro de meningitis por meningococo, ¿ya? O si de repente encontramos diplococos gram positivos, puede ser entonces un neumococo. Chicos, la tinción gram también es importante y nos ayuda a tener una idea un poco más clara de qué tipo de patógeno podría estar ocasionando esta enfermedad. Entonces, bueno, esto ya lo hemos hablado todo de esto. La tinción Gram, ya hemos dicho. Si estamos sospechando en hongos, podríamos utilizar tinta china, ya para determinar los Cryptococcus. Acá vemos el Cryptococcus, miren, acá no se va a tener la cápsula. O podemos usar KOH para valorar de un teplamosis. En observación en fresco, a través de ver los protozoarios, si es que se llegara a... Entonces, el tercer tubo lo utilizaríamos para ¿qué? Para el cultivo de alguna gente. Utilizaríamos algunos cultivos especiales, pues no. Primero se cultivan son agares comunes, como por ejemplo en las colonias que crecen, y de acuerdo a las características de las colonias, podríamos ya elegir un agar selectivo, como por ejemplo, si vemos puntiforme, con una serie elevada, una colonia, podríamos pasar coco y ya haríamos Hola chicos, ¿hasta dónde se escuchó? Hola chicos, ¿hasta dónde se escuchó?
¿Acá? No. No. ¿Ahí? Ahí. Hasta ahí. Ya. Esto sí se escuchó, ¿no? Hola. Sí, se escuchó. Ah, ya, listo. Entonces, cuando hablábamos, como ya hemos estado hablando de cada uno de los patógenos, y, ay, disculpe. Como ya hemos estado hablando de cada uno de los patógenos y de qué tan importante puede ser las funciones, también debemos determinar que si, por ejemplo, tenemos un perfil bioquímico y celular que nos va a determinar que de repente sea un paciente con una enfermedad micótica, como por ejemplo el criptoconiformes, podemos pedir tinta china, ¿ya? Y esta tinta china va a determinar esta forma en el microscopio del criptoconiformes. Acá vemos que no tiñe lo que es la cápsula. O de repente podemos valorar algún tipo de otro hongo, pudiendo KOH o calcofluor, ¿ya? Podemos utilizar el contraste de fases en algunos protozoarios, ¿ya? A todo sedimento de líquido cefalorraquídeo, por favor, se tiene que hacer tinción GRAM, tienen que pedirlo, ¿ya? Y después de eso vamos a valorar, por ejemplo, si vemos cocos, diplococos gram positivos, podemos pensar en lo que es un neumococo. Si vemos de repente cocobacilos gram negativos, podemos pensar en las influencias. Si vemos coco gram negativos intracelulares, en una Neisseria meningitidis, ¿ya? Chicos, ahora, si nosotros, entonces, ¿qué tubo nos falta explorar? El tercer tubo que se utiliza para cultivos, ¿ya? Este tercer tubo que se utiliza para cultivos, generalmente el cultivo se va a manifestar, se va a hacer en cultivos comunes, no diferenciables, no diferenciados, como por ejemplo la agar sangre, donde crecen toda variedad de microorganismos, y esto ya después de las características macroscópicas que nos va a dar en el cultivo, por ejemplo, si es una colonia puntiforme, podríamos pensar en un coco y ya pasamos a cultivarlo de una manera más específica, como el chocolate, que es para Haemophilus influenza, el caldo tiogliconato para bacterias anaeróbicas, ¿ya? Y una vez que está sembrado, una vez que está sembrado, se va a simular que está en un organismo y se va a incubar a 37 grados centígrados por aproximadamente de 48 a 72 horas. Por eso que los cultivos de un resultado probablemente al Doctor, disculpe. Creo que el doctor. Hola. Sí, doctor. Ahí se quedó. En la anterior, si no me equivoco. Bueno, un ratito. ¿Ahí? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ya. Como ya les dije, hay algunos medios más específicos, como por ejemplo el agar de Tiger Martis, el New York, que también se utiliza de repente para el Tiger Martis, por ejemplo, para Neisseria meningitidis. El New York se puede utilizar para lo que es bacilo de Koch, ¿ya? En algunos casos, como por ejemplo también para bacilo de Koch, el más frecuente es el Lousy Jensen o la Garma Conca, y también para Escherichia coli. No se olviden de eso. También hay que tener en cuenta que hay algunos medios especiales para hongos. El más usado es el agar de glucosa de Sauron, la infusión cerebro-corazón también, y algunas placas tienen forma de asteroides, como acá podemos ver.
Los virus son un poco difíciles de cultivar porque se necesitan laboratorios de nivel 3 o 4 de bioseguridad. Generalmente la mayoría de los virus es por sospecha clínica o a través de un examen serológico para poder pensar que el agente causal o mayoritariamente podemos usar por la parte citoquímica, la valoración de ellos, ¿no? Y eso sería todo con lo que respecta a meningitis. Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hola? Creo que no, doctor. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Ah, el examen. No sé. Eso está en su libro, todo está en el libro, en el Antonozzi. Todas mis clases están en el Antonozzi. Estudien nada más de ahí. Sí, claro, todo es del Antonozzi. Sí. Le dije que el Antonozzi iba a tomar y el Antonozzi estoy tomándolo. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, chicos, un poco lento, pero menos mal pudimos acabar la clase. Pues pido. Hasta luego, chicos.